Bienvenidos todos a la Iglesia Bíblica Bautista de Huntington Park, Ministerio Español. Los invitamos a que se vengan con nosotros a oír la palabra de Dios en nuestros servicios, situado en 7865 calle State Street, en la ciudad de Huntington Park. El tema de hoy que te quiero hablar es fe. Bien simple el mensaje de hoy, no me quiero tardar mucho tiempo. Simplemente quiero enseñarte unos versos que te van a indicar por qué hemos de vivir una vida de fe. Comencemos ahora viendo a un hombre de fe que se llamaba Pablo. Vamos a ver en Hechos 27 la historia de un hombre que estaba viajando con varios. Ahora, como ustedes saben, Pablo le gustaba enseñar la palabra de Dios y esto lo metió en problemas con los gobernantes judíos y romanos. Entonces lo trajeron enfrente de un juez y luego el juez determinó que era necesario que él vaya a ver al César. Y se hubiera acabado la historia, pero Pablo quería decir, quiero ir a ver al César y hacer mi caso delante de él. Entonces, para transportar a Pablo a Roma, donde iba a ser su juicio final, lo entregaron a uno de los soldados y esos soldados lo iban a transportar por mar, por tierra, como sea, hasta que llegue a Roma. Aquí nos encontramos en una situación donde Pablo les dijo a ellos, yo pienso que esto no es buena idea. Porque Pablo se fijó que en el mar había mal viento, que había nubes desde lejos, y él percibía que iba a ser un mal camino y se los dijo. Ahora se encuentran aquí en medio de una tormenta, de una tempestad, de olas que estaban queriendo derribar al barco con 276 personas. Y después de varios días de tratar de combatir contra el viento, contra las olas, perdieron ánimo. Y estaban a punto de decir, ya nos vamos a morir. Y había una gran desilusión entre toda la gente que estaba ahí, no solo entre los soldados que transportaban a Pablo, sino los marineros que estaban en el barco también. Y parecía que Pablo estaba rodeado por gente de todo tipo de desilusión. Pero algo pasó a que Pablo compartió con ellos. Y es por medio de fe que él pudo decir las palabras que él dijo, que después vamos a ver que eran de gran aliento para los que estaban alrededor de él. Y espero que este tema te ayude a ti también cuando estés rodeado de desilusión, cuando estés rodeado de tormentas y cuando francamente parezca que no tengas esperanza. Aquí vamos en Hechos 27. Vamos a ver de versos 22 al 25. Dice así la palabra de Dios. Disculpen para agarrar contexto. Entonces Pablo, como hacía ya mucho que no comíamos, puesto en pie en medio de ellos, dijo: habría sido por cierto conveniente, oh varones, haberme oído y no zarpar de Creta tan solo para recibir este perjuicio y esta pérdida. Pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente de la nave. Porque esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios, de quien soy, a quien sirvo, diciendo: Pablo, no temas, es necesario que comparezcas antes a César. Y he aquí, Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Por tanto, oh varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios que hará así como me ha dicho. Con todo esto es necesario que demos el agua en alguna isla. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, te pido ayuda en estos momentos, Señor, solo para que pueda engrandecer tu nombre y levantar tu nombre, y que seas tú el que llame personas a ti mismo, Señor. Yo no quiero estar lleno de mis opiniones o mis palabras, nomás quiero ayudar a alguien este día, Señor, con un poco de fe. ¿Qué hicieras tú si estuvieras en esa situación? ¿Podrías decir tú como Pablo: el Señor me ha hablado y yo confío en lo que Él ha dicho? Si no captaste lo que ocurrió, fue Pablo el que les dijo: Dios me dijo algo y yo confío en Él y lo creí. Y hermanos, esa es la primera pregunta que quiero contestar esta mañana, es: ¿qué es
tener fe. ¿Qué es la fe? Bueno, la Biblia lo describe de este modo. Vamos a Hebreos 11:1. Muchos conocen ese pasaje y se saben por memoria, pero ¿cuántas veces de veras te has sentado a meditar lo que es fe? ¿Cómo se parece la fe en tu vida? Bueno, Hebreos describe la fe como de este modo. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. En este caso, Pablo tenía una certeza de lo que Dios había dicho y esperaba ver a César donde él tenía que hacer su caso, y tenía una convicción de lo que Dios dijo, Dios iba a cumplir. Entonces quiero hacerte una pregunta, si es esa la definición de fe que tú tienes. Cuando Dios dice, tú crees. Cuando Dios dice, tú crees. Así de fácil es la explicación que doy para la fe esta mañana. Así ha de ser tu vida, guiada por la fe. Cuando tus padres te decían, mi hijo, te voy a recoger a las 3 de la tarde. Tú no sabías si iban a llegar o no, nomás sabías que tenías que estar ahí a las 3 porque esperabas ver a tu mamá o tu papá recogiéndote. Cuando alguien te dice para una junta, vamos a vernos a las 5 en punto, tú tienes fe que la persona es de palabra y va a cumplir su parte del acuerdo, ¿verdad? E igualmente, si Dios te hace promesas, hay que tener fe que Él las va a cumplir. Hay que esperar en Él, hay que confiar en Él. Pero tristemente muchas veces oímos lo que Dios dice, pero no creemos que Él lo va a hacer. Y aquí está el problema, hermano, hermana, porque cuando tú y yo queremos practicar nuestra fe, solo la sabemos en mente, pero no de corazón. No lo conocemos a Jesús como deberá ser. No tenemos confianza en lo que Él ha dicho. Oímos, pero no creemos. Vamos a ver qué problemas hay cuando no hay fe. Primeramente, algunos ya con esta introducción dicen, pues hermano, ¿cómo es que puedo tener más fe? Bueno, comienza francamente. Dile a Dios, Señor, yo no te creo. Oigo lo que dice el pastor, oigo lo que dice tu palabra, pero francamente yo no te creo. Esto te ayuda a llegar a un punto donde realizar que lo que tú tienes dentro de ti no es fe. Es todo aparte de la fe. ¿Tienes ansia? ¿Tienes miedo? ¿Tienes enojo? ¿Frustración? Hay que ser como aquel hombre, Señor, yo vengo a esta iglesia, Señor, yo creo que tú puedes, pero hay parte de mí que no cree. Esto es lo que le pasó a un señor que trajo a su hijo. Le dijo, sabes, mi hijo se avienta al fuego y se revuelca en el piso. Y le dijo el Señor algo que pienso que nos tenemos que hacer a todos los días nosotros mismos. Es esta pregunta: ¿crees que Dios puede? ¿Crees que Dios puede? ¿De veras lo crees? ¿O lo dices porque se suena bonito? ¿O es lo que tú piensas que yo quiero oír? ¿Crees en de veras? Si eres honesto, hay una parte de ti que dices, o estamos en un lado y decimos, Señor, sí creo lo que tú dijiste. O hay otros que dirán, pues no tanto. Entonces, ¿qué vamos a hacer para crecer en fe? Primeramente, si estás en esa área donde dices, pues Señor, no tanto, hay que decir lo que dijo este Señor en Marcos 9:24. Marcos 9:24. Ese es un padre queriendo tratar de ayudar a un hijo. Y yo sé que estoy entre compañía de alguien, una madre o un padre que quiere ayudar a su hijo. O igualmente estoy en compañía de alguien de que quiere ayudar a un tío, una tía, un amigo o una amiga. Pero cuando tú le oras a Dios, es como que no se mueve suficiente ligeramente para ti. Entonces tienes que decirle al Señor, Señor, creo, pero estoy teniendo dificultad creyéndote en este momento. Y comenzando a ese punto, comienzas de un hogar de honestidad. Ya no hay farsa enfrente de Dios, aunque Él ya sabe la verdad. Pero dentro de ti mismo reconoces que estás vacío, que no estás creyendo en el Señor como deberías. Vemos de nuevo en San Marcos, vamos a comenzar desde el 20 al 24. Dice así San Marcos 9.
versículo 20 al 24. Y se lo trajeron, y cuando el espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba, echando espumarajos. Jesús preguntó al padre, no al niño, no al espíritu, le dijo al padre: ¿cuánto tiempo hace que sucede esto? Y le dijo: desde niño, y muchas veces le echa en el fuego y en el agua para matarle, pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Jesús le dijo: si puedes creer, al que cree, todo es que. 24. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo: creo, ayuda mi incredulidad. Yo creo que este padre era no solo uno que estaba preocupado por su hijo, sino que era honesto. Dentro de sí mismo realizaba que Jesús era su última esperanza, pero aún dudaba en sí mismo que tal vez de veras podía. ¿Cómo agarras más fe? Comienza honestamente, que necesitas más fe. Si tú tienes fe, gloria a Dios, sigue haciendo lo que te está dando fe. Parte del modo en que obtienes más fe es con oír la palabra de Dios. Oír la palabra de Dios. Romanos 10:17, y no voy a ir por tiempo ahí, pero dice: y la fe viene por el creer, y el creer por la palabra de Dios. Si tú quieres más fe esta mañana, es tiempo de abrir tu Biblia y comenzar a leerla. Ve a la casa hoy y sóplale el polvo que tiene el cimbra y ábrela. No solo está ahí para que cuando la gente vea, digan de ti: pues esta o esta va a la iglesia. La Biblia no está ahí para que se vea bonito con tu mudada cuando entras a la iglesia los domingos. La Biblia está ahí para que tú veas la palabra de Dios y que creas su palabra y que comiences a tener fe que Él es aquel que cumple sus promesas. Y esperando en esas promesas como Pablo lo esperó. Estaban en medio de un mar, en una tempestad, donde no había satélite para que los guiara. Dice después de días que no se veían las estrellas. Ellos navegaban por las estrellas, pero estaban en la oscuridad porque las nubes de la tempestad cubrían las estrellas y no se veía nada. Ni tenían, como hoy tenemos hoy en día, un GPS. No eran esos tiempos. Eran tiempos donde la gente de veras comenzaba a confiar en los que estaban alrededor o comenzaban a creer en supersticiones. Esos son los tiempos que vivimos hoy en día. Es que Dios no me lo ha dado, no le creo. Pero si tú te recuerdas que la definición de fe es certeza en lo que no se ve. Si alguien me dice: yo voy a estar ahí a las 3, yo tengo certeza, una confianza, por lo que conozco de esa persona, que van a estar ahí a las 3. Pero tristemente, por no abrir la Biblia, no conoces tú las palabras de Dios. No conoces al quien te está haciendo las promesas. Por eso es difícil tener más fe, porque no has oído estas palabras. No has oído las promesas que Dios ha tenido para ti. Tienes que oír estas palabras para saber lo que es que Dios te está prometiendo. Tú le pides y le pides, pero no sabes las respuestas que ya te ha dado y no sabes en qué esperas. Dicen: ay, pues a ver si Dios quiere, ¿verdad? Pero si tú tienes la palabra de Dios abierta y tú ves lo que Dios ya ha prometido, ya tienes una respuesta. ¿Cómo obtienes más fe? Comienza francamente con realizando que tal vez no tienes la fe que quieres y necesitas más fe. Realizando también, segundo modo, es que necesitas que oír las palabras de Dios para comenzar a creer en ellas. No crees en Él porque no conoces lo que Él ha dicho o cómo es Él. Es un desconocido. Por eso, igual como tú y yo tenemos desconfianza al extraño, no fácilmente encargamos a nuestros hijos o nuestros carros a cualquier persona que los maneje o que los cuide. De igual modo, un extraño es difícil confiar en ellos. Al menos que tú eres de aquellos que fácilmente entregas su confianza. Y no todo el tiempo es algo bueno. La mayoría del tiempo no es algo bueno. Con Dios sí es bueno, si lo conoces. Pero si Jesús, Dios Todopoderoso, es un extraño para ti, no le vas a tener confianza.
Aquí este señor estaba enfrente del Señor Jesús y él sabía, probablemente igual como los demás del pueblo, yo solo he oído que tú puedes hacer milagros. Yo he oído que tú predicaste. Y vengo en esperanza que pueda hacer algo, pero aún había parte de él que dudaba. ¿Es así como quieres vivir tu vida tú, cristiano? Dudando en aquel que de veras puede. Y Jesús te recuerda esta mañana, para aquel que cree, todo es posible. ¿Qué se te hace imposible esta mañana? ¿Qué se te hace imposible? Dentro de ti mismo ya hay ideas. ¿Qué tal si hoy le dijeras a Dios, te entrego esta imposibilidad y espero que tú me la hagas una posibilidad? ¿Cómo cambiaría tu día? ¿En qué actitud estuvieras? Yo creo que en una más positiva, ¿no es así? Y es eso lo que trae la fe también. Optimismo, fe, confianza, tranquilidad. Pero para continuar, Lucas 17:5. No quiero que te sientas tan mal, porque hay gente que de veras conoció al Señor Jesucristo y aún ellos tuvieron que decirle, Señor, danos más fe. Y si ellos fueron suficientes sabios en decirle, Señor, aumenta nuestra fe, nosotros hay que decir lo mismo. No somos exentos a eso. San Lucas 17:5. Dijo uno de sus discípulos así francamente. Dijeron los apóstoles al Señor, aumentanos la fe. ¿Y qué es el contexto en que ellos pidieron ayuda para que aumentara la fe? Es en algo que es bien difícil para todos nosotros. Dice el Señor Jesús en versículo 3 y 4 de ese mismo capítulo: mirad por vosotros mismos, si tu hermano pecare contra ti, repréndele, y si se arrepiente, perdónale. Y si 7 veces al día pecare contra ti, y 7 veces al día volviere a ti diciendo, me arrepiento, perdóname. ¿Qué dijeron los apóstoles? Señor, aumenta nuestra fe, por favor. ¿Por qué? Porque es algo difícil. Y ellos querían creer que todo lo que Jesús les había dicho era lo mejor para ellos. Igual como Pablo que dijo, hoy el ángel del Señor estuvo para mí esta noche y él me dijo algo a mí. Y él decidió creerle a ese ángel del Señor que venía del Señor. Él creyó las palabras que Dios le dijo. ¿Qué tal tú? ¿No sería mejor creer las palabras de Dios en vez de una persona que te dé falsas esperanzas? Créele a Dios. No me creas a mí porque yo estoy aquí enfrente. Como dijimos hoy en la escuela dominical, los hombres van a flaquear todo el tiempo. Yo un día voy a fallar, ya he fallado. ¿Qué quiere decir eso? ¿Vas a dejar tú ese asiento solo porque yo flaqueé? ¿O solo porque el hermano flaqueó? ¿O porque viste algo? ¿Acaso, como dijo el pastor esta mañana, ha cambiado Dios? Dios no ha cambiado. Por eso, en un mundo que está lleno de tempestades, donde así como las olas del mar vienen y van, los tiempos buenos, los malos, cambian las temporadas y alrededor de ti hay muchos cambios, Dios nunca cambia. Voy a comenzar a cerrar ya en mis últimos 2 puntos y voy a recorrerlos rápido si tengo tiempo. No, sí tengo tiempo. ¿Por qué es necesario tener fe entonces? Es obvio, decimos algunos, pero ¿por qué es necesario? ¿Por qué la necesito? Bueno, Hebreos 11:6. Es en el mismo contexto en que encontramos la definición. Pero en Hebreos 11:6 nos dice que, pero sin fe es imposible agradar a ¿quién? Algunos de aquí estamos tratando de agradar a Dios
con hacer, pero no creer. Repito eso de nuevo. Estamos tratando de ganar el buen estar con Dios con hacer más, cuando en la realidad necesitas que creer más. Pues hermano, ¿qué me está diciendo? Simplemente estoy diciendo esto, que siendo buena gente, educada, y no emborracharte, no ir a fiestas y no fumar, no es de lo que agrada a Dios necesariamente. Eso es bueno, pero si no, la Biblia claramente está diciendo aquí, tú puedes hacer estas cosas, pero si no tienes fe, estás agradando a ti mismo y tu reputación, pero no al Señor. Necesitas fe, confianza en Él, fidelidad a Él, para agradarlo a Él. ¿Tú quieres agradar a Dios? No necesitas castigarte más o sentirte más culpable, nomás créele. Créele, hermano, hermana. Si Él te ha dicho a ti, estás perdonado, para de cargar la culpa. Ten fe de que su perdón es suficiente. Si Él te dijo, yo morí en la cruz por ti, tenle fe en eso. Si Él dice no a algo que tú le has pedido, ten fe que hay una buena razón porque Él te dijo que no. Y no porque Él es mala gente. No porque Él está esperando castigarte, sino que tienes fe que Él sabe lo que está ocurriendo más que tú o yo. Él sabe lo que es mejor para ti y para mí. Ten fe de que Él tiene algo mejor. O no es necesario que tú lo tengas, aunque tú lo quieras, en el plan de Dios no es necesario para ti. Yo cuántas veces le he pedido un carro del año, pero francamente no es lo que es necesario para mí. Yo creo que Él me lo puede dar, tengo fe que si se lo pido, me lo puede dar, pero yo presiento que no es inconveniencia para donde Dios me tiene en mí en esta vida. No es fácil creer en Dios cuando las cosas están difíciles. Así como Pablo estaba en esa tempestad y todos estaban a punto de muerte, tenían hambre. Hambre, hermanos. 14 días estaban en ayunos, dicen un verso después. Pero él decidió creerle a Dios. Y yo decido creerle, Señor, si tú no quieres que yo tenga un carro nuevo, es mejor para tu voluntad y para lo que tú tienes para mí. No es necesario. Yo tengo fe que lo que Él tiene para mí es mejor, porque yo lo conozco a Él, sé su palabra, creo en Él, y yo sé que esto le agrada a Él. No que vaya y regale más dinero, no que vaya y sea más voluntario en otras iglesias o haciendo más cosas, simplemente de este modo, creerle, así de fácil, créele, no es nada complicado. Para Pablo no lo fue. Dios dijo y él creyó. El Señor ha hablado y ha dicho. Lo que tenemos que hacer es creer. No lo compliques. No trates de cambiar las reglas. No trates de ser un abogado de la Biblia y encontrar, pues, si hago esto, cancela esa promesa del Señor y de este modo me puedo ir y agradarme en mi pecado, pero Dios todavía me perdona. No. Si eso es el modo en que tú vas a tener fe en Dios, pues el hermano dijo que tenga fe en el perdón, sí. Porque su palabra dice que nos perdona, pero su palabra también dice que no hay que continuar en pecado. Cuando tú tengas la tentación, ten fe, ten amor a Dios, que tu placer momentario, tus ganas de pecar o tus ganas de enojarte en pecado, no es necesario. Y es mejor simplemente tener fe que Dios va a tener venganza por ti. Dios te tiene algo mejor, que resistiendo la tentación, el diablo va a huir como Dios lo ha prometido. Resiste, dice la palabra de Dios, y el enemigo huirá. Pero algunos no queremos resistir la tentación del pecado y nos entregamos. Y después, ¿qué pasa? Oh, Señor, hermano, ore por mí. No es nada mal. Pero si tú tuvieras fe en Dios, esa tentación no se sentiría tan intensa. Es intensa, pero no la sentirías tan intensa de enojarte, de pegarle a alguien, de mentir, de tratar de esconderte, y en vez de llegarle a los pies al Padre. Esto es más agradable
que hechos por fuera en tratar de complacer a Dios. Simplemente tener fe. Dice, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. ¿Tú crees que si te acercas a Él, acaso no te va a dar una buena recompensa? Yo pienso que sí. Es necesario creer que le hay, que es galardonador de los que le buscan. Eso toma un poquito de fe, de buscarlo en tiempos difíciles. Porque el mundo dice, arregla las cosas a tu modo. ¿Por qué es necesario la fe? 2 Corintios 1:24. Ya vamos a comenzar a cerrar. 2 Corintios 1:24. Revisitando de nuevo algunos puntos. Dice, no que nos enseñoremos de vuestra fe, sino que colaboramos para el gozo de ¿quién? Vuestro gozo. Porque por la fe, ¿qué? Es tu fe que te mantiene firme. Yo no estoy aquí para hacerte dueño o discípulo de Gerson Aguilar. Yo no estoy aquí para darte un buen show. Yo soy como Pablo y digo, yo simplemente estoy aquí para que pueda ayudarte a que tú estés firme, hermano o hermana. Que tu fe esté firme, no en mí, sino en ti. Dijo los apóstoles, dijo Pablo de nuevo, es esta fe que te mantiene firme. No una oración especial de parte de un hermano o hermana. No es una argolla que te va a bloquear de las malas vibras. No es una superstición que te va a mantener firme. No es tu atendencia perfecta a los servicios, sino es tu fe en aquel que ha dicho estas cosas. Ahora, no quiere decir que no vengas. Simplemente estoy diciendo esto. Tu fe ha de estar en aquel que es, aquel quien resucitó, que lo prometió, no en personas, no en tradiciones, no en supersticiones. Estoy comenzando a cerrar ahora. Regresemos a Hechos 27. Hechos 27. Pablo tenía una cierta certeza que él iba a llegar a la isla donde Dios le prometió. En Hechos 27, hicieron todo lo posible para regresar a la tierra. Dice ahí, cuando se hizo de día, versículo 39, no reconocían la tierra, pero veían una ensenada y que tenía playa, en la cual acordaron varar si pudiesen la nave. Cortando pues las anclas, las dejaron en el mar, logrando también las amarras del timón e izada al viento la vela de proa, infilaron hacia la playa, pero dando en un lugar de 2 aguas, hicieron encallar la nave, y la proa hincada quedó inmóvil, y la popa se abría con la violencia del mar. Entonces los soldados acordaron matar a los presos, para que ninguno se fuese nadando. Pero el centurión, queriendo salvar a Pablo, les impidió este intento, y mandó que los que pudiesen nadar se echasen los primeros y saliesen a tierra, y los demás parten tablas, parten cosas de la nave. Y así aconteció que todos saliendo a tierra. Hermanos, estaban en hambre, estaban perdidos, estaban en oscuridad, estaban con amenaza de muerte,
estaban nadando sin un barco, en pedazos de barco, y llegaron salvos a tierra. Qué cosa, ¿verdad? Qué cosa. El modo en que ellos se salvaron no fue el modo en que ellos habían planeado, pero aún estaba Pablo lleno de fe en circunstancias como esas. ¿Qué tal tú y yo? ¿Vamos a tener esa fe cuando lleguen esas circunstancias? Amenazas de muerte. Quedamos náufragos. Cuando se destrozan nuestras esperanzas o el vínculo por cual tú te quieres salvar y flotar. Yo espero que sí. Yo espero que sí la tengas. Porque obviamente, si yo estuviera en los zapatos de Pablo, como dicen, yo francamente diría, Señor, ¿cómo es que tú prometiste que iba a llegar a dar mi caso en frente del César cuando estamos a punto de morir en una tempestad? Y ahí es cuando tengo que realizar que no se trata de fijarme en mis circunstancias, sino a quien sirvo. Porque si no, voy a caer debajo de las olas de la tempestad y me voy a llenar de miedo. ¿Qué tal si no quiero tener fe? ¿Qué tal si oigo esta bonita historia y la rechazo? Bueno, francamente, la consecuencia es que vivirás en miedo. Otra consecuencia es no habrá poder en tu vida. Gálatas 3:9 dice que aquel que creyó en Jesús fue contado un amigo del Señor. No vas a tener amistad con Dios, no vas a tener poder en tu vida para ver milagros. No quiero decir que fue un gran milagro, pero que 276 almas se salven después de que choque un barco. No ocurre todos los días que hayan sobrevivientes. Voy a cerrar con esto. Si no tienes fe, vas a vivir en mucho temor de lo no conocido. Marcos 4:40. Marcos 4:40. Te voy a dar el ejemplo de otra persona que también era creyente en el Señor, pero por un instante le quitó los ojos al quien él creía y comenzó a fijarse en lo que estaba ocurriendo alrededor de él, sus circunstancias. Marcos 4:40. A veces el Señor sabe algo que tú no sabes. Y me pongo a ver esta historia bien breve. Que Jesús mandó aquí a sus discípulos adelante de él y que lo vieran al otro lado. Pero en medio de cruzar este mar hubo una tempestad e igual como Pablo se encontró otra persona en una tempestad también. Y algo milagroso ocurrió, pero algo triste también. Dice, he aquí, versículo 35, cuando llegó a la noche les dijo, pasemos al otro lado. El Señor Jesús a sus discípulos, y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y habían también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca, de tal manera que se anegaba. Y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal, y le despertaron y le dijeron, Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? ¿No es esta la reacción tuya y mía? Dios, te estoy orando, te estoy hablando, ¿dónde estás? ¿Acaso no te importa mi situación? ¿Acaso no te importan mis tristezas? Pensamos que Dios está durmiendo. Pero yo no pienso que Él lo hizo a propósito. Ni pienso que cuando Dios te manda una tempestad, lo hace para ignorarte, sino para que comiences a creer más. Y levantándose reprendió al viento y dijo al mar, calla, enmúdece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo, ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Qué es la segunda pregunta que les hizo? ¿Cómo no tenéis fe?
a la raíz de ansia y miedo es falta de fe. Es falta de fe. La razón por qué a veces nos preocupamos tanto es porque no le creemos a Dios. Creemos nuestras circunstancias y la realidad de lo que hay y no al quien es fiel. Nos hace falta más fe. Para sumar, ¿qué es la fe? Es la certeza de cosas no vistas. ¿Cómo puedo tener más fe, hermano? Abre tu Biblia, oye la palabra, pídela, confiesa, dice: Señor, necesito más fe. ¿Por qué es necesario? Porque sin la fe es imposible agradar a Dios. ¿Qué tal si decido no creer? Bueno, una de las opciones es vivir en temor. ¿Quieres vivir en temor? ¿O quieres vivir en confianza? Yo quiero vivir en confianza. Creo que al final del día esa es una mejor opción. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, te doy gracias por todos los que están aquí, que quieren crecer en su fe. Aumentas de la fe, Señor. Ahora me dirijo a ti que estás en la casa y oyendo. Si tú necesitas más fe, comienza a conocer al Señor Jesucristo. Comienza a conocerlo como tu único Salvador y tu único amigo. Así como ese señor Pablo, en medio de una tempestad y circunstancias imposibles, se le hizo posible que todas las almas que estaban alrededor de él también fueran salvas. Él fue uno de los varios que creyó. Y a veces así comienza la fe, siendo el único alrededor de ti. Sea que estés viendo esto en video, estés en casa o estés aquí en la congregación, con un poquito de fe puedes mover montañas, dijo el Señor en Mateo. Y es mi esperanza, Padre nuestro, que todos los que oigan mi voz, Señor, puedan mover las montañas o cosas que se le hacen grandes e imposibles en sus vidas, poder moverlas con un poco de fe. En el nombre de Cristo Jesús, su pueblo dijo: Amén. Hermanos y hermanas, estamos despedidos.